El método de rigidez directa se puede implementar de manera computacional o manual y comprende los siguientes 7 pasos. Paso 1. Elementos, coordenadas y grados de libertad. Paso 2. Matriz de rigidez de los elementos K sub E. Paso 3. Matriz de rigidez de la estructura K. Paso 4. Vector de fuerzas F sub L. Paso 5. Vector de desplazamientos U sub L. Paso 6. Vectores de fuerzas internas P. Paso 7. Vector de reacciones R sub L. En este método, el paso 1 usualmente se refiere como preproceso, los pasos 2 al 5 como proceso y finalmente los pasos 6 y 7 como postproceso. En estos últimos 2 pasos ya se dispone de toda la información necesaria para calcular fuerzas internas, reacciones, esfuerzos, etc. Este video se enfocará en el paso 6 y tendrá 2 partes: implementación computacional e implementación manual. Implementación computacional. En el paso 2 del método se mencionó que las fuerzas P en los extremos de un elemento como el mostrado se pueden calcular multiplicando la matriz de rigidez del elemento K sub E por los desplazamientos U sub E y sumando el vector P sub 0, que contiene las reacciones en los extremos del elemento producidas por la aplicación de fuerzas dentro del elemento. Este cálculo se puede hacer para cada elemento en las siguientes fases. Fase 1. Obtener los desplazamientos U sub E. Fase 2. Calcular P mayúscula igual K sub E por U sub E más P sub 0. Fase 3. Calcular P minúscula igual lambda por P mayúscula. Fase 4. Dibujar diagramas de fuerzas internas. Estas 4 fases se implementan utilizando la matriz de rigidez K sub E, obtenida en el paso 2, el vector P sub 0 explicado en el paso 4 y el vector U sub E calculado con base en los desplazamientos U sub L del paso 5. Este paso es fácilmente programable en cualquier lenguaje. Por simplicidad, para el ejemplo que se presentará a continuación, se utilizará una hoja de cálculo. Ejemplo: calcule las fuerzas internas para la estructura mostrada. La estructura tiene cargas en los elementos y un asentamiento de 5 centímetros en el apoyo inferior. El número total de desplazamientos de la estructura es igual a 9. De estos desplazamientos, solo 4 son libres, los otros 5 tienen valores conocidos. Los 4 desplazamientos libres se numeraron primero y fueron calculados previamente en el paso 5. Para este ejemplo, la matriz de rigidez de cada elemento se puede obtener utilizando lo explicado en el paso 2 y el vector P sub 0 se calculó en el paso 4. Las fases mencionadas antes se implementarán a continuación para cada elemento independientemente. Fase 1. Obtener los desplazamientos U sub E. El número de desplazamientos del nodo inicial del elemento 1 son el 7, 8 y 9. Los del nodo final son el 1, 2 y 3. Por lo tanto, el vector U sub E para este elemento sería igual a el elemento 2 va de los desplazamientos 4, 5, 6 a 1, 2, 3. El vector U sub E para este elemento sería fase 2. Calcular P mayúscula igual a K sub E por U sub E más P sub 0. Al hacer las operaciones matriciales se obtiene P mayúscula del elemento 1 igual a
Para el elemento 2 se obtiene Fase 3. Calcular P minúscula igual a lambda por P mayúscula. Dado que el ángulo del elemento 1 es 0 grados, la matriz lambda es igual a la matriz identidad y por lo tanto P minúscula del elemento 1 es igual a P mayúscula del elemento 1. Para el elemento 2, lambda es igual a y P minúscula es igual a. Fase 4. Dibujar diagramas de fuerzas internas. Con estas fuerzas es posible dibujar los diagramas de cortante, momento y axial mostrados. Implementación manual. Si el paso 6 se implementa de manera manual, es necesario volver a los diagramas de fuerzas internas dibujados en el paso 3, imponiendo desplazamientos iguales a 1 y a las fuerzas P sub 0 calculadas en el paso 4. En el paso 3 se impusieron desplazamientos unitarios porque no se conocía el vector U sub L. En el paso 6 ya se conocen los desplazamientos de la estructura, por lo tanto las fuerzas en los extremos de los elementos se pueden calcular multiplicando las fuerzas del paso 3 por los valores conocidos de los desplazamientos y sumándole el efecto de las cargas sobre los elementos calculado en el paso 4. Este procedimiento se puede implementar en las siguientes fases. Fase 1. Calcular P mayúscula. Fase 2. Calcular P minúscula. Fase 3. Dibujar diagramas de fuerzas internas. Ejemplo. Calcule las fuerzas internas para la misma estructura del ejemplo anterior, pero suponiendo que los elementos son inextensibles. En este caso, el número de desplazamientos libres de la estructura es igual a 2. Fase 1. Calcular P mayúscula. Para el elemento 1, P sub 2 es igual a la fuerza en el nodo A calculada para U1 igual a 1, multiplicada por el valor de 1, más la fuerza en el nodo A producida por U2 igual a 1, multiplicada por U2, más la fuerza en el nodo A producida por las cargas aplicadas sobre los elementos, en este caso, la carga distribuida y el asentamiento. Similarmente, el momento P sub 3 es igual a 2EI sobre L por el valor de 1, más 0 por U2, más el momento producido por las cargas aplicadas sobre los elementos. P5 y P6 se pueden calcular de manera similar y se obtienen los valores mostrados. Para el elemento 2 se realiza el mismo procedimiento para calcular las fuerzas mostradas. Fase 2. Calcular P minúscula. Una vez calculadas las fuerzas internas en coordenadas globales, estas se pueden descomponer para llevarlas a coordenadas locales. En este ejemplo, como los elementos tienen inclinaciones de 0 y 90 grados, es sencillo definir las fuerzas cortantes y los momentos en los extremos de los elementos. Sin embargo, como los elementos son inextensibles, no es posible obtener sus fuerzas axiales. Estas fuerzas se pueden calcular haciendo equilibrio en los nodos de la estructura. Por ejemplo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 en el nodo B permitiría calcular P4 para el elemento 1. El valor de P1 para este elemento se puede calcular mediante sumatoria de fuerzas en X igual a 0, lo cual daría que P1 es igual a menos P4. Igualmente se puede proceder para el elemento 2. Las fuerzas finales en los extremos de los elementos se muestran en la figura. Fase 3. Dibujar diagramas de fuerzas internas. Con la información de la fase 2, es posible dibujar los diagramas de fuerza cortante, momento flector y fuerza axial mostrados. Con este ejemplo concluimos el paso 6 del método de rigidez directa.